y estamos abordando lo que tiene que suceder en un día como hoy, viernes, en un congreso, especialmente en la Cámara Alta, donde va a tener un tratamiento muy saliente, y esto es lo que estamos comentando, y hacíamos foco en Patricia Bullrich, ¿no? Que verdaderamente se juega una apuesta a todo o nada para sancionar el presupuesto, una sesión con final abierto. Los observadores dicen que estaría asegurada la aprobación en general, pero persisten dudas sobre algunos artículos y un mal cálculo obligaría a volver a diputados con el texto. El kirchnerismo votará dividido por primera vez en la Cámara Alta y el oficialismo decidió jugar una carta fuerte en el Senado, avanzar con una sesión extraordinaria para sancionar el presupuesto 2026 sin cambios y evitar que el proyecto vuelva, como decimos, a la Cámara Alta. La estrategia está encabezada por Patricia Bullrich, como les decíamos, que asumió un rol central en la conducción política del bloque y se puso al frente de una negociación contra reloj, en un escenario complejo y cargado de tensiones. La sesión fue convocada para una fecha poco habitual, con la actividad legislativa prácticamente apagada por las fiestas. Esa elección no es casual. El gobierno busca reducir el margen de maniobra de la oposición, limitar el ruido político y cerrar el trámite antes de que se acumulen nuevas demandas o reclamos sectoriales. La apuesta es clara: a aprobar el presupuesto tal como llegó desde la Cámara Baja, sin abrir fisuras que obliguen a una segunda vuelta parlamentaria. El oficialismo cree tener los votos necesarios para aprobar el proyecto en general, pero el verdadero riesgo aparece con la votación en particular, donde algunos artículos generan resistencias, incluso entre legisladores dialoguistas que acompañaron al gobierno en otros debates. Si alguno de esos puntos se cae o se modifica, el texto debería volver a la Cámara de Diputados, lo que implicaría una derrota política y una señal de debilidad en un momento clave. Paula. Este presupuesto no es uno más, sería el primero elaborado íntegramente por la administración de Javier Milei. Hasta ahora el gobierno se manejó con presupuestos prorrogados, una herramienta legal pero incómoda que deja al Poder Ejecutivo con menos previsibilidad y menor respaldo político para ordenar las cuentas públicas. Tener un presupuesto aprobado no solo organiza el gasto y los ingresos, sino que funciona como una señal institucional hacia adentro y hacia afuera del país. Desde el punto de vista económico, la aprobación del presupuesto es central para mostrar que existe un plan fiscal respaldado por el Congreso. Los mercados, los acreedores y los organismos internacionales miran con atención a este punto. Un presupuesto aprobado implica reglas claras, previsiones de ingresos, metas de gasto, una hoja de ruta para cumplir con compromisos financieros. Un presupuesto prorrogado, en cambio, alimenta la idea de improvisación y fragilidad política. El gobierno necesita esa señal en un contexto delicado, con vencimientos de deuda por delante y una economía que todavía está en proceso de estabilización. La falta de un presupuesto aprobado complica las negociaciones externas y debilita la credibilidad del programa económico, incluso si los números fiscales muestran mejoras. En el plano político, la jugada también es decisiva para Patricia Bullrich. Como figura clave del oficialismo en el Senado, esta es su primera gran prueba de liderazgo legislativo. El resultado de la sesión va a marcar su peso interno y su capacidad para ordenar aliados, contener disidencias y cerrar acuerdos. Si el presupuesto se aprueba, Bullrich sale fortalecida. Si fracasa, su margen de maniobra se reduce y el oficialismo queda expuesto, ¿no, Carlos? Así es, porque el temor del gobierno no es solo para la votación, sino abrir la puerta a una seguidilla de reclamos, gobernadores que piden cambios en la distribución de recursos, bloques opositores que buscan introducir modificaciones sensibles y sectores sociales que reclaman partidas específicas. Todo eso puede transformar una discusión técnica en una negociación interminable. Por eso la estrategia es cerrar rápido, sin abrir el texto y sin habilitar concesiones que después no puedan sostenerse. Es una lógica de todo o nada,
o se aprueba ahora o se entra en el terreno mucho más incierto. Si el presupuesto se aprueba, el gobierno arranca el 2026 con una herramienta clave para ordenar la política económicamente, negociar con acreedores y sostener el discurso de disciplina fiscal. Si no se aprueba y se vuelve a esquemas de prórroga, el costo político será alto, se refuerza la idea de debilidad parlamentaria y se complica la agenda económica del año que viene. En definitiva, no se trata solo de una ley. Lo que está en juego es la capacidad del oficialismo para gobernar con reglas claras, respaldo institucional y previsional. Patricia Bullrich eligió poner el cuerpo en esta batalla, consciente de que el resultado va a definir no solo el cierre del año legislativo, sino también el arranque político y económico del 2026. El proyecto de presupuesto 2026 que el gobierno envió al Congreso plantea un escenario de inflación sensiblemente más bajo que el de los últimos años. Según la estimación oficial, la inflación anual para 2026 rondaría el 10%, lo que implicaría consolidar el proceso de desinflación iniciado tras el pico inflacionario de los años anteriores. La proyección se apoya en un esquema de disciplina fiscal, menor emisión monetaria y un manejo del tipo de cambio alineado con la evolución de los precios. Paula. Acá estoy. Desde la mirada oficial, este sendero permitiría estabilizar definitivamente la economía, ordenar expectativas y dar previsibilidad a los precios, los salarios y las tarifas. Disculpen, sí sé leer, lo que pasa es que es muy temprano y no he modulado. El presupuesto asume que la inflación mensual continuará desacelerándose y que el ancla fiscal será el principal sostén para evitar un rebote inflacionario. En ese marco, el gobierno apuesta a que el proceso de baja de la inflación se consolide y deje atrás el ciclo de correcciones bruscas que caracterizó a la economía argentina en los últimos años. Sin embargo, el mercado muestra una postura más cauta. Si bien hay consenso en que la inflación seguirá bajando en 2026, muchos analistas y consultoras privadas proyectan niveles más altos que los previstos oficialmente. Las estimaciones del sector privado ubican a la inflación anual en un rango superior, con una desaceleración más gradual y con riesgos latentes asociados al tipo de cambio, a la inercia inflacionaria y a la recomposición de precios relativos que todavía no terminó de completarse. En las expectativas del mercado, pesa con fuerza la experiencia reciente. La economía argentina viene de años de inflación extremadamente alta, eso ya todos lo sabemos, lo que genera desconfianza claramente frente a escenarios demasiado optimistas. Por eso, aunque se reconoce que la política fiscal hoy es más estricta que la emisión monetaria, está más controlada. Muchos sectores económicos creen que el proceso de desinflación será irregular y con posibles interrupciones. Un punto clave en esta discusión es el vínculo entre inflación y tipo de cambio. Las proyecciones privadas asumen que el dólar seguirá ajustándose en línea con la inflación y que implica que aún con baja de precios no se descartan presiones cambiarias que pueden trasladarse parcialmente a precios. Esta expectativa explica por qué parte del mercado sigue demandando instrumentos de cobertura contra la inflación incluso en un escenario de desaceleración. También influyen las proyecciones de organismos internacionales que suelen ser más prudentes que las estimaciones oficiales. Desde esa óptica, la inflación en 2026 sería menor que en años previos, pero todavía se ubicaría por encima de los niveles proyectados por el gobierno. Esa diferencia refleja la percepción en que la economía argentina aún arrastra desequilibrios estructurales que no se corrigen de un año para otro, como la indexación de contratos, la puja distributiva y la sensibilidad de los precios ante cualquier movimiento del dólar. Carlitos. Está bien. En el fondo, lo que está en juego no es solo una cifra puntual de inflación, sino la credibilidad
del sendero macroeconómico, si la inflación efectivamente converge a niveles cercanos al 10%, el gobierno habrá logrado un cambio de régimen significativo. Si en cambio la baja es más lenta, el desafío será sostener el ajuste fiscal y monetario sin generar tensiones sociales o cambiarias que vuelvan a acelerar los precios. Por eso el mercado hoy combina dos miradas. Por un lado, reconoce avances claros en el proceso de desinflación y una política económica más consistente que en el pasado. Por el otro, mantiene cautela y se prepara para un escenario en el que la inflación siga bajando, pero no tan rápido ni de forma tan ordenada como plantea el presupuesto 2026. Esa tensión entre el optimismo oficial y el escepticismo del mercado es hoy uno de los ejes centrales del debate económico de cara al próximo año. El nuevo esquema de bandas, bueno, esto tiene que ver con las bandas cambiarias y el dólar atado a la inflación 2026, porque el central definió a partir del 2026 el régimen de bandas cambiarias que dejará de moverse de manera discrecional para pasar a ajustarse en función de la inflación. Esto implica un cambio relevante en la forma en que se administra el tipo de cambio oficial, ya que las bandas, el techo y el piso dentro de los cuales puede fluctuar el dólar, se actualizarán siguiendo la evolución de los precios, buscando evitar atrasos cambiarios prolongados y, al mismo tiempo, reducir saltos bruscos del tipo de cambio. La lógica detrás de este esquema es alinear el dólar con la inflación para que no se genere un descalce persistente entre precios internos y tipo de cambio. En los hechos, el gobierno busca evitar dos problemas históricos: el atraso cambiario, que termina en una corrección abrupta, y la devaluación desordenada, que se traslada rápidamente a los precios. Al indexar las bandas a la inflación, el dólar se movería de forma más previsible y gradual, acompañando el proceso de desinflación que proyecta el Ejecutivo. Este esquema también apunta a reforzar la credibilidad del plan económico. Un dólar que se ajusta por inflación reduce la expectativa de saltos discrecionales y permite a las empresas exportadoras e importadoras planificar con mayor previsibilidad. Al mismo tiempo, limita el margen político para usar el tipo de cambio como ancla artificial de precios, una práctica que en el pasado terminó generando fuertes desequilibrios. Paula. Sin embargo, el cambio no está exento de riesgos. Si la inflación no baja al ritmo esperado, el ajuste del dólar también puede ser más alto. En ese escenario, el tipo de cambio seguiría subiendo de manera sostenida, lo que podría presionar precios y alimentar la inercia inflacionaria. Por eso, el éxito del esquema depende directamente de que el proceso de desinflación se consolide y de que el Banco Central logre sostener una política monetaria consistente. Dólar, en cuanto a dólar, reservas y el objetivo del Banco Central de recomponer poder de fuego. Bueno, el nuevo régimen cambiario no se explica solo por el dólar, sino también por la necesidad del Banco Central de recomponer reservas. Durante gran parte del último año, la prioridad fue evitar que la compra de dólares presionara sobre la inflación. En ese contexto, el central optó por una estrategia defensiva, priorizando la estabilidad de precios por sobre la acumulación de reservas. Con el esquema de bandas ajustadas por inflación, el Banco Central busca cambiar esa lógica de manera gradual. La idea es que a medida que la inflación baje y la demanda de pesos se estabilice, el central puede empezar a comprar dólares sin generar un impacto inflacionario significativo. El objetivo es reconstruir reservas netas y fortalecer la posición externa. Bueno, es algo clave para sostener la estabilidad cambiaria a mediano plazo. En este punto central para el mercado, este es un punto central para el mercado, que un banco central sin reservas suficientes siempre está bajo sospecha, incluso
en contextos de baja inflación. La acumulación de reservas es vista como una condición necesaria para que el régimen cambiario sea creíble y para que el país pueda enfrentar eventuales shocks externos sin recurrir a controles o ajustes abruptos. El desafío es el timing. Comprar dólares demasiado rápido puede recalentar el tipo de cambio y presionar precios. Hacerlo demasiado lento puede dejar al Banco Central sin margen ante cualquier evento adverso. Por eso el esquema de banda funciona también como una herramienta para ordenar expectativas. El mercado, pues el mercado sabe dentro de qué rango puede moverse el dólar y bajo qué condiciones el central va a intervenir. En este contexto, el discurso oficial insiste en que no habrá un salto discreto del tipo de cambio, sino un proceso de ajuste administrado de compras de reservas condicionadas al comportamiento de la inflación y de la demanda de dinero. La señal es clara. El objetivo ya no es solo bajar la inflación, sino hacerlo sin descuidar la solvencia externa. Expectativas del mercado, veranito barato entre comillas y el techo del dólar en 2026. En paralelo al nuevo esquema cambiario, en el mercado empezó a instalarse la idea de un veranito barato, asociado a un dólar que, al menos por el corto plazo, podría quedar por debajo de lo que muchos consideran su valor de equilibrio. Esta percepción surge de la combinación de varios factores: una inflación en descenso, una política fiscal estricta y una intervención cambiaria más previsible. Sin embargo, para los analistas, los analistas advierten que este es un escenario que no es permanente. Si bien el dólar puede mostrar periodos de calma o de subas moderadas, la mayoría de las proyecciones asumen que el tipo de cambio seguirá ajustándose en línea con la inflación. Eso implica que el dólar tendrá un recorrido alcista a lo largo del 2026, aunque sin saltos bruscos, si el esquema de banda funciona como se espera. Las estimaciones privadas sobre el techo del dólar para 2026 varían, pero coinciden en un punto de tipo de cambio. El tipo de cambio, digamos, no quedará planchado. Aún en el escenario de inflación más baja, el dólar debería acompañar ese proceso para evitar atrasos que luego obliguen a correcciones más dolorosas. Por eso, muchos analistas hablan de un sendero de subas graduales, consistentes con la inflación proyectada y con la meta de acumulación de reservas. En este marco, el veranito barato aparece más como una ventana transitoria que como una tendencia estructural. El mercado interpreta que mientras la inflación siga bajando y el ingreso de dólares se mantenga estable, el dólar puede moverse con relativa calma. Pero también asume que a medida que el Banco Central empiece a comprar reservas y que la economía recupere actividad, la demanda de dólares puede aumentar y empujar el tipo de cambio hacia la parte más alta de las bandas. En definitiva, el consenso es que el dólar de 2026 sea más previsible que en años anteriores, pero no estático. El nuevo esquema busca ordenar ese movimiento, reducir la volatilidad, evitar crisis cambiarias. El éxito dependerá de que la inflación siga bajando, de que el Banco Central logre recomponer reservas y que las expectativas del mercado no se desanclen. Si esas condiciones se cumplen, el ajuste del dólar será gradual. Si no, el margen de error seguirá siendo bastante estrecho. Carlos. Bien, muy bien. La demanda de dinero como variable decisiva para el dólar y las reservas, en el centro de la atención del mercado aparece una variable que no suele ocupar titulares, pero que hoy es determinante para entender qué puede pasar con el dólar y las reservas. La demanda de dinero, los inversores están mirando con lupa cuántos pesos quiere tener la economía y cómo evoluciona ese comportamiento en un contexto de inflación en baja, ajuste fiscal y cambios en la política monetaria. De esta dinámica depende en buena medida el tipo de cambio, se mantiene estable si el Banco Central puede comprar dólares o si reaparecen tensiones cambiarias. La lógica es directa. Cuando la demanda de pesos aumenta, la economía absorbe más dinero sin generar presión inflacionaria ni cambiaria. En ese escenario, el Banco Central tiene margen para comprar dólares, acumular reservas y sostener un tipo de cambio relativamente estable
Si en cambio la demanda de dinero se estanca o cae, esos pesos excedentes suelen ir al dólar presionando sobre el tipo de cambio y complicando la estrategia de acumulación de reservas. Durante los últimos meses el gobierno ha apostado fuerte a recomponer la demanda de dinero a través de una política fiscal estricta y una señal clara de que no habrá emisión descontrolada. Esa estrategia comenzó a mostrar algunos resultados. La inflación bajó, las tasas reales se mantuvieron positivas y parte del público volvió a aceptar al peso como instrumento de ahorro transitorio. Ese proceso es el que el mercado sigue de cerca porque de su continuidad depende la estabilidad cambiaria. Diciembre es un mes particularmente sensible para medir esta variable. El aumento estacional del gasto, el pago de aguinaldo y la mayor circulación de pesos suelen tensionar la demanda de dinero. Si en ese contexto la economía logra absorber esos pesos sin que se disparen la inflación o el dólar, se consolida la idea de que el proceso de estabilización es más sólido de lo que muchos esperaban. En cambio, si esos pesos terminan presionando sobre el mercado cambiario, se reavivan las dudas sobre la sustentabilidad del esquema. En este punto aparece el concepto de veranito cambiario. Si la demanda de dinero se mantiene firme, el dólar puede atravesar un periodo de relativa calma, incluso con subas moderadas por debajo de la inflación. Ese escenario permitiría al Banco Central intervenir de manera más activa, comprar divisas y fortalecer esas reservas sin provocar sobresaltos. Para el mercado, esa combinación sería una señal muy positiva porque indicaría que el equilibrio macroeconómico empieza a sostenerse por fundamento y no por controles. Sin embargo, los analistas advierten que este equilibrio es frágil. La demanda de dinero en Argentina es históricamente volátil y muy sensible a cambios en las expectativas. Cualquier ruido político, dudas sobre el rumbo económico o señales de relajamiento fiscal pueden provocar una rápida caída en la demanda de pesos. Cuando eso ocurre, el traslado al dólar suele ser casi inmediato, limitando la capacidad del Banco Central de sostener la estabilidad cambiaria. Paula. Por eso, la atención no está puesta solo en el nivel del dólar, sino en el comportamiento de los agregados monetarios. Si el crecimiento de la base monetaria está acompañado, digamos, por una mayor demanda de dinero, el sistema se mantiene equilibrado. Si no, el exceso de pesos se convierte en presión cambiaria. Esta relación es la que define si el Banco Central puede avanzar en la acumulación de reservas o si debe volver a una postura defensiva. En el fondo, lo que miran los inversores no es un dato aislado, sino una señal de confianza. Una demanda de dinero sostenida indica que la sociedad cree que el peso no va a perder valor de manera abrupta. Esa confianza es la condición necesaria para que el dólar se mantenga dentro de las bandas, para que el Banco Central compre reservas y para que el veranito cambiario no sea solo un espejismo a corto plazo. En definitiva, la demanda de dinero se convirtió en una variable clave para anticipar el rumbo del dólar y de las reservas. Si se consolida, el escenario de estabilidad cambiaria gana fuerza. Si se debilita el margen de maniobra se reduce y el equilibrio vuelve a ponerse en duda. Es esa tensión la que hoy define buena parte de las expectativas del mercado. Bueno, salimos un poquito de lo que es nivel país, ya estamos cumpliendo las 9 de la mañana, así que nos tenemos que apresurar en comentarles acerca de San Juan. En el cierre del 2025, San Juan atraviesa un momento bisagra, donde influyen decisiones políticas, expectativas económicas y una agenda de proyecto que puede redefinir el perfil productivo de la provincia en los próximos años. El clima de las fiestas encuentra a la provincia con una mezcla de optimismo estructural y tensiones cotidianas que conviven en la vida diaria de los sanjuaninos. Uno de los hechos más relevantes de las últimas semanas fue la confirmación de la incorporación de un proyecto minero estratégico al régimen nacional de incentivos para grandes inversores.
decisión implica una inyección del capital significativa, la extensión de la vida útil, una explotación que estaba cerca de agotarse y la generación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Para San Juan, esto no es solo una noticia económica, es una señal política y productiva que reafirma el lugar central de la minería en la matriz provincial. A este movimiento se le suma la expectativa creciente por otros megaproyectos mineros en carpeta, especialmente vinculados al cobre, que podrían posicionar a la provincia como uno de los polos mineros más importantes del país y de la región. La posibilidad de inversiones multimillonarias genera expectativas en sectores empresarios, proveedores locales, trabajadores y también en el propio Estado provincial, que proyectan mayores ingresos y actividad económica en el mediano plazo. En paralelo, algunos indicadores de consumo muestran señales de movimiento. La venta de combustible, por ejemplo, registró un crecimiento interanual que ubicó a San Juan entre las provincias con mejor desempeño en este rubro. Este dato, aunque puntual, es leído como un reflejo de mayor circulación, actividad productiva y dinámica económica, incluso en un contexto nacional todavía ajustado. Desde el gobierno provincial, el discurso hacia 2026 combina cautela y expectativa. Expectativa, ahí está. En la mirada oficial sostiene que una mayor estabilidad política a nivel nacional puede traducirse en más inversión privada y una mejora gradual en la recaudación. Esa expectativa es clave para sostener políticas públicas, obras y servicios, obviamente, especialmente en un escenario donde el margen fiscal sigue siendo estrecho y cada decisión presupuestaria tiene un impacto directo en la gestión diaria. En este sentido, la aprobación del presupuesto provincial 2026 aparece como un hito institucional importante. El nuevo esquema presupuestario fija las autoridades del Estado sanjuanino para el próximo año, define el marco de recursos y gastos y habilita la planificación de políticas públicas en áreas sensibles como infraestructura, salud, educación y desarrollo productivo. Tener un presupuesto aprobado da previsibilidad y permite ordenar la gestión de en un contexto económico todavía desafiante. Carlitos. Bien, bien, bien. Seguimos entonces. El sector agropecuario también forma parte de este diagnóstico general. La actualización de escalas salariales para trabajadores rurales impacta tanto en el bolsillo de los empleados como en la estructura de costos de los productores. Estas medidas buscan ordenar el mercado laboral agrícola, mejorar condiciones de trabajo y sostener actividades clave para la economía provincial, aunque también generan tensiones en sectores que operan con márgenes limitados. No todo el panorama es de expectativas positivas. En materia de seguridad vial, San Juan continúa enfrentado con un problema persistente, los siniestros de tránsito, específicamente durante las fechas festivas y periodos de mayor circulación siguen siendo una preocupación. Las cifras de accidentes fatales colocan a la provincia en una situación delicada en relación con el promedio nacional, lo que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de políticas más firmes de prevención, control y educación vial, y a esto se suman desafíos ambientales que vienen de arrastre. La gestión de residuos peligrosos y la planificación de infraestructura adecuada para su tratamiento forman parte de una deuda histórica que el Estado provincial intenta empezar y ordenar. Los proyectos en marcha buscan dar una solución de fondo a problemas que impactan en la salud del ambiente y la calidad de vida, especialmente en zonas industriales urbanas y cercanas. En el plano institucional también se siente el impacto de los cambios en la estructura del Estado Nacional, la reducción de personal en organismos técnicos con presencia en la provincia, generan preocupación en sectores productivos que dependen de asistencia, investigación y extensión. Si bien el achicamiento responde a una lógica de ajuste, el desafío será sostener la capacidad operativa y el acompañamiento a productores y economías regionales. En conjunto, San Juan llega a esta fiesta con un escenario complejo, pero cargado de oportunidades. La minería aparece como el gran motor de expectativas a futuro, acompañada por señales de actividad económica y en un marco institucional que busca ordenarse
de cara al 2026. Al mismo tiempo, persisten problemas estructurales en seguridad, ambiente y gestión pública que siguen demandando respuestas concretas. Paula. El diagnóstico general muestra una provincia que se prepara para un posible ciclo de expansión, pero que todavía necesita equilibrio, planificación y decisiones firmes para que ese crecimiento se traduzca en mejoras reales para la vida cotidiana de los sanjuaninos. Entre el entusiasmo por lo que pueda venir, las tensiones del presente, San Juan cierra un año con más preguntas abiertas que certezas cerradas, pero con una agenda clara de temas que marcarán el rumbo en el próximo periodo. Bueno, hemos llegado ahora sí al final del programa, son las 9:06, así que me despido de la audiencia que nos ha acompañado, me despido de Carlos y de Tony, y bueno, será hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, para que sigan disfrutando de las fiestas, porque claramente el sanjuanino en su tradición no deja de festejar nunca, ¿no, Carlos? Así es, así es. Así que, bueno, gracias Paula. Entonces, nosotros también nos despedimos. 9 de la mañana, 6 minutos. La invitación, por supuesto, para el lunes. Convocarlos para las 10 con los cronistas de la mañana. Y hoy también estará